Dulce, un nombre con historia. Cruza esa puerta y ya no serás parte de la familia. Esa frase. Esa maldita frase resonó en mi cabeza por años. Nunca fui una persona amargada. El nombre que mi madre me puso, Dulce, no era una ironía, al menos no en un principio. Ella decía que mis ojos de bebé eran tan transparentes y brillantes, y mi sonrisa tan espontánea, que no había un nombre más adecuado para mí. Sin embargo, al crecer, el mundo me obligó a endurecerme. Me volví más reservada, mi sonrisa era menos frecuente, y mis respuestas no siempre eran las que se esperaban de mí. Mi madre quería que yo fuera la hija perfecta, que me casara con un hombre adinerado, que tuviera hijos, y que mi vida fuera un reflejo de su propia felicidad. Pero yo tenía otros planes. Quería estudiar, trabajar, viajar y no depender de nadie. Quería ser mi propia persona, no la sombra de alguien más. Mi madre y yo discutíamos a menudo. Ella me decía que era una rebelde, que no tenía corazón, y que mi vida no tenía sentido sin un hombre a mi lado. Pero no le hacía caso. Sabía que mis valores y principios eran más importantes que las expectativas que ella tenía de mí. Un día, después de una de nuestras peleas, me fui de casa. No tenía idea de a dónde ir, pero sabía que no podía seguir viviendo de esa manera. Y aunque mi madre me llamó un par de veces, no le contesté. No quería que me viera como una persona amargada, ni mucho menos, que sintiera lástima por mí. Años después, la vida me sonrió. Conseguí el trabajo de mis sueños, viajé a lugares que solo había visto en las películas, y tuve a mi lado personas que me valoraron por quien era en realidad, sin importar mi condición. El nombre que mi madre me puso, Dulce, dejó de ser una ironía. Ya no me sentía amargada, ni mucho menos. Me sentía plena, completa y feliz. Y aunque mi madre no lo sabía, le agradecí por haberme dado un nombre que me recordaba la importancia de la dulzura en un mundo que a veces puede ser tan amargo. Mi padre, él era un hombre de pocas palabras, pero de una presencia reconfortante. A diferencia de mi madre, nunca trató de moldearme a sus expectativas. Recuerdo que, cuando era niña y me sentía abrumada por las exigencias de mi madre, él me llevaba a pasear por el parque. Me compraba un helado y me dejaba hablar, sin interrumpirme, sin juzgarme. Escuchaba mis frustraciones sobre la escuela, mis sueños de viajar y mi deseo de ser independiente. Él entendía mi necesidad de ser yo misma. En lugar de reprenderme por mis ideas rebeldes, me animaba a leer libros sobre mujeres que habían hecho historia, me mostraba documentales sobre exploradores y artistas. Con su silencio y su mirada, me decía que mi camino era válido, aunque no fuera el que la sociedad o mi madre esperaban. Él no era mi cómplice en la rebeldía, era mi refugio. Cuando me fui de casa, mi madre me llamó un par de veces, pero él nunca lo hizo. No porque no le importara, sino porque sabía que necesitaba ese espacio para crecer. Sin embargo, unos meses después de mi partida, recibí una carta en mi nueva dirección. No era de mi madre, era de él. Dentro del sobre había una sola cosa, una foto nuestra de cuando yo era una niña, sentada en sus hombros, riendo a carcajadas. Al reverso, con su letra pulcra, solo había 3 palabras. Sé siempre tú. Esa foto y esas palabras se convirtieron en mi brújula. En los momentos de duda o de soledad, la miraba y recordaba que tenía su apoyo, su amor incondicional, aunque fuera en la distancia. Años después, cuando logré mis metas y regresé a mi ciudad, lo primero que hice fue visitarlo. No hubo reproches, ni preguntas sobre por qué me fui. Solo un abrazo largo y silencioso que me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi padre siempre creyó en mí, en mi capacidad de ser dulce, a mi manera. No lo hablé con nadie. La condición de la que hablo tiene que ver con una discapacidad visual. Desde que nací, mi visión ha sido borrosa, como si siempre estuviera mirando el mundo a través de un cristal empañado. No la menciono a menudo porque no quiero que la gente me reconozca por ella, ni que me den un trato condescendiente. No soy una persona amargada porque no pueda ver bien, sino porque mi madre no me dejaba ser yo misma. Aunque mi padre nunca lo dijo en voz alta, sabía que él era mi mayor apoyo. Cuando era niña, mi madre se frustraba por mis dificultades con la lectura o por el hecho de que a veces me tropezaba con cosas. Ella lo veía como un defecto, un obstáculo para mi perfecta vida. Pero mi padre me enseñó a encontrar mi camino en el mundo a través de mis otros sentidos. Él me decía: no necesitas ver con los ojos, si puedes ver con el corazón. Cuando me fui de casa, no solo me enfrenté al mundo, sino que también aprendí a navegarlo sin la ayuda de nadie. Aprendí a usar la tecnología, a confiar en mi oído y en mis otras habilidades. Fue un desafío, sin duda, pero me hizo más fuerte. Me di cuenta de que mi condición no era un impedimento, sino una parte de mí que me había ayudado a desarrollar una perspectiva única de la vida. Al final, mi padre tenía razón. No necesito una visión perfecta para ver mis valores, ni para reconocer a las personas que me aceptan tal como soy. Mi nombre, Dulce, dejó de ser una ironía y se convirtió en una realidad. Soy una persona dulce, no por mi apariencia, sino por mi forma de vivir, de enfrentar los desafíos y de amar, sin importar cómo veo el mundo. Esa frase. Esa maldita frase resonó en mi cabeza por años. Cruza esa puerta y ya no serás parte de la familia. Mi madre me lo gritó, su rostro rojo de furia, las manos temblorosas.
No fue una amenaza vacía, fue una declaración de guerra. Ese día, yo no quería casarme con el hombre que ella había elegido para mí. No quería convertirme en una mujer trofeo, solo quería seguir mis propios sueños. Le dije que no me casaría, que me iría de casa para seguir mi propio camino. Y ella me dijo esas palabras. No fue la primera vez que se peleaba conmigo, ni sería la última, pero fue la pelea más importante de nuestras vidas. Fue la que cambió el rumbo de mi historia. Cuando crucé esa puerta, no sentí arrepentimiento, sino un gran alivio. Sabía que no estaba sola, que mi padre me apoyaba, aunque fuera a la distancia. Y sabía que, aunque mi madre no me quisiera en su vida, yo siempre sería su hija. Han pasado años desde ese día. Y aunque mi madre y yo no nos hemos vuelto a ver, sé que en el fondo de su corazón, me ama. Y aunque ella no me lo diga, sé que se enorgullece de mí, de la mujer en la que me he convertido. Elegí la carrera de comunicación porque siempre me fascinó el poder de las palabras y la forma en que conectan a las personas. A pesar de mi visión limitada, no me rendí y me concentré en lo que sí podía hacer, escuchar, analizar y transmitir mensajes de manera clara y efectiva. Mi discapacidad no fue un obstáculo, sino una ventaja. Me hizo más sensible a los detalles que otros pasan por alto, y me ayudó a desarrollar una intuición única para entender las emociones de los demás. Hoy, mi sueño es una realidad. Soy una reconocida escritora y periodista, y me dedico a contar historias de personas que, como yo, han superado grandes desafíos. Mi trabajo no solo me ha dado un propósito, sino que también me ha enseñado que las limitaciones no definen quiénes somos. Nos dan la oportunidad de descubrir nuestra propia fuerza, de ser más empáticos y de encontrar la dulzura en un mundo que a veces parece amargo. Cuando era niña y vivía bajo el techo de mi madre, soñaba con la playa. No la playa que se ve en las postales, sino una playa real, con la brisa salada en el rostro, el sonido de las olas rompiendo en la orilla y la arena tibia entre mis dedos. Mi madre decía que ir a la playa era una pérdida de tiempo, que era mejor ahorrar el dinero para algo útil, como un vestido de novia. Pero mi padre, en sus silencios, me entendía. Me regaló un pequeño diario y me dijo que escribiera mis sueños. Y entre las páginas, el sueño de la playa siempre estaba ahí, tan vívido que podía sentir el sol en mi piel. Cuando me fui de casa, una de las primeras cosas que hice fue comprarme un boleto de autobús a la playa más cercana. El trayecto fue largo, pero la emoción me mantuvo despierta. Al llegar, no había nadie esperándome, pero no me importó. Me quité los zapatos y caminé descalza por la arena. Y por fin, me compré un bikini. No para presumir mi cuerpo, sino para celebrar mi libertad. Me sentía tan feliz que me zambullí en el agua, con el sol de la tarde besando mi piel. No sabía si mi padre se enteraría de esto algún día, pero me sentí tan en paz que no necesitaba nada más. Han pasado los años y ahora viajo mucho. He ido a playas en todo el mundo y he explorado lugares que solo veía en las revistas. Pero nunca me he olvidado de esa primera vez, de la sensación de libertad que sentí al caminar por la arena, de la felicidad que me dio el saber que mi vida era mía y que mis sueños, por más sencillos que fueran, eran válidos. Y al final, el sueño de la playa no era solo un sueño, sino una promesa que me hice a mí misma de que nunca dejaría de soñar y de que siempre encontraría la dulzura en la vida. La pregunta que todos me hacen por desconocimiento o curiosidad: ¿cómo pudiste andar en la playa tomando en cuenta tu condición? La pregunta es inevitable. La gente asume que mi mundo es solo un lienzo borroso, sin colores, sin detalles. Pero la verdad es que mi mundo es vibrante. No veo la playa, la siento. Cuando llegué por primera vez, me quité los zapatos y caminé con cuidado. El sonido de las olas rompiendo en la orilla se convirtió en mi guía. Me enseñó a seguir el camino, a saber cuando la marea subía y bajaba. Sentía la arena bajo mis pies, la arena seca y caliente en la parte de arriba de la playa, y la arena húmeda y compacta más cerca del agua. Con el tiempo, aprendí a sentir las texturas, a diferenciar los pequeños guijarros de las conchas lisas y la arena mojada. El sol en mi piel era un mapa de calor que me indicaba su posición en el cielo. La brisa salada en mi rostro me hacía saber que estaba cerca del océano. No necesitaba ver el azul del agua para saber que era el mar. El olor, el sonido, la sensación, todo se unía para crear una imagen tan clara y detallada como la que cualquiera pudiera ver con sus ojos. Mi condición me obligó a vivir el mundo de una forma más profunda. No me limitó. Me hizo más consciente de cada detalle que el mundo tenía para ofrecerme. Y en esa playa, con el bikini que representaba mi libertad, sentí que por fin mi mundo era perfecto. La amiga que fue el punto de inflexión hacia una nueva perspectiva y una futura reconciliación. Su nombre era Alma. La conocí la primera vez que fui sola a la playa. Estaba sentada en la arena, con los ojos cerrados, sintiendo el sol en la cara. Me sentía tan libre y en paz, pero también un poco abrumada por la inmensidad del lugar. En un momento, escuché una voz cerca de mí. La vida te sabe mejor cuando dejas que el sol te caliente el alma, ¿verdad? Abrí los ojos y vi a una mujer sentada a mi lado, sonriendo. Era una mujer mayor, con la piel curtida por el sol y el mar. Se llamaba Alma. Nos pusimos a hablar. Ella me contó que vivía en un pequeño pueblo cerca de la playa y que venía todos los días a meditar.
Yo le conté sobre mi vida, sobre cómo había dejado mi casa para encontrar mi propio camino. No le mencioné mi visión. No era necesario. Ella me escuchaba con atención, sin juzgarme. Nuestra amistad floreció en la arena. No me sentía como una persona con una condición, solo me sentía como una persona. Ella me hacía sentir normal, incluso especial. Me dijo que mi nombre, Dulce, era perfecto para mí, porque mi historia era como un poema. Hay amargura y tristeza en el camino, pero siempre hay un final feliz si tienes el coraje de seguir adelante, me dijo. Alma me enseñó a apreciar cada momento de la vida, a encontrar la belleza en las cosas simples. Ella no me veía con los ojos, me veía con el corazón. Y al final, eso es lo único que importa. Mi cumpleaños número 30 fue una fecha que había marcado en el calendario por mucho tiempo. No quería una fiesta grande ni regalos caros, solo quería volver a la playa que me había dado la bienvenida a mi nueva vida. Era un viaje en solitario, pero me sentía completa. El primer día fue perfecto. La arena, el sol, el sonido de las olas, todo era tal como lo recordaba. Me puse un bikini naranja, un color que simbolizaba la energía, la alegría y la libertad que había encontrado. Sentía que había logrado todo lo que mi madre había dicho que era imposible. Me sentía victoriosa. El segundo día, mientras estaba sentada en la orilla del mar, sentí una presencia a mi lado. Al principio pensé que era Alma, pero al abrir los ojos, el mundo borroso a mi alrededor se enfocó lo suficiente para reconocer un rostro familiar, mi madre. El corazón se me aceleró. No había hablado con ella en más de 10 años. No hubo gritos, solo un silencio cargado de emociones. Ella rompió el silencio con una voz temblorosa. Dulce. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Me confesó que el miedo había sido su único motor. Yo no tuve tu valor, me dijo. Me contó que a ella también le habían impuesto reglas, le habían prohibido soñar. Quise evitarte el dolor de la decepción, el rechazo. Creí que si te mantenías en el camino que me enseñaron a mí, serías feliz. La frase que te había gritado al despedirme no era una amenaza, sino un grito de dolor. En el fondo, estaba celosa de tu libertad. Justo en ese momento, Alma se acercó. Había notado mi conmoción y decidió acompañarme. Ella se sentó a nuestro lado, sin decir una palabra, entendiendo la gravedad del momento. Después de que mi madre terminó de hablar, la miré, no con reproche, sino con una nueva comprensión. Por primera vez, vi más allá de la amargura que creía que la definía y sentí su dolor. Cuando mi madre se fue, Alma y yo nos quedamos en la orilla. Fue entonces cuando le pregunté, con la voz suave, qué llevaba puesto. Alma sonrió y me describió a mi madre. Llevaba un traje de baño de 2 piezas, Dulce, un bikini con flores pequeñas. Se le veía tan libre, como tú. En ese momento, entendí que no solo yo había cambiado, sino que mi madre también había encontrado su propio camino. El bikini que ella nunca me había dejado usar, se convirtió en el símbolo de su propia liberación. Y por primera vez, me sentí completa. Después de la revelación en la playa, no estaba segura de qué hacer. Mis emociones eran un torbellino de dolor, rabia, y una incipiente compasión. Alma me vio con su mirada serena y me dijo: no se trata de olvidar, sino de entender. Y para que un río siga fluyendo, a veces hay que quitar las piedras del camino. Entendí. Le pedí a Alma que me ayudara a encontrar a mi madre. Días después, nos encontramos en un café, lejos de la arena que había sido testigo de tanto. Alma se sentó a una mesa aparte, dándonos el espacio que necesitábamos. Le hablé con el corazón en la mano. Le dije: mamá, me alegro de que me hayas contado porque lo hiciste. Por fin entiendo tu dolor. Pero es verdad que una disculpa no borra todos los dolores, ni las acciones que ya has ejercido en mí. No puedo olvidar el camino que tuve que recorrer para ser quien soy. Mi voz era firme, pero no había odio en ella. Le dije que nuestra relación, si es que iba a existir, no podría ser como la de antes. No más reglas, no más imposiciones. Si quería que yo formara parte de su vida, tendría que ser bajo mis propias condiciones, con respeto a la mujer en la que me convertí y a mis sueños, sin importar mi visión. En sus ojos, vi por primera vez, no a la madre que había intentado moldearme, sino a la mujer que había vivido con miedo toda su vida. Se acercó y, por primera vez en años, me abrazó. No fue un abrazo de disculpa, sino uno de entendimiento. Sentí el dolor de sus años de arrepentimiento, y a la vez, la paz de un nuevo comienzo. En ese abrazo, sentí que la herida finalmente comenzaba a sanar. No había borrado el pasado, pero le había dado un nuevo propósito, el de darnos una segunda oportunidad. Después de ese encuentro en el café, el silencio se había vuelto cómodo. Mi madre me miró y me preguntó: ¿quieres ir a la playa? Fue la primera vez que sentí que no me estaba pidiendo algo, sino invitándome a un lugar donde ambas podíamos ser nosotras mismas. Cuando llegamos, el sol de la tarde bañaba la arena con una luz dorada. Me cambié y me puse mi bikini naranja. Ella se puso el suyo de flores.
Caminamos juntas hacia el agua, la brisa marina nos acariciaba la piel. Fue un momento de paz que sentí que había esperado toda mi vida. Mientras el agua nos llegaba a las rodillas, mi madre me tomó de la mano y me hizo la pregunta que siempre había sabido que haría, pero que nunca creí escuchar. Con una voz suave, me preguntó: ¿por qué te gusta tanto el bikini naranja si no lo has visto? Le sonreí, porque no necesitaba la vista para responderle. Mamá, no lo elegí por cómo se ve, sino por lo que se siente. El color naranja es el color del atardecer en la playa, el color del fuego que me ha dado fuerza, el color de la alegría que sentí al ser libre. El bikini no es solo una prenda, es un símbolo de mi historia. Cuando lo toco, siento su tela ligera contra mi piel, sé que es mi armadura y mi bandera de libertad. Me recuerda que he luchado por lo que soy y que he encontrado mi propio camino. Ella me escuchó sin interrumpir. Sus ojos, que siempre me parecieron llenos de temor, se llenaron de comprensión. Y en ese instante, supe que finalmente me había visto, no como la hija que fracasó en seguir sus reglas, sino como la mujer que había encontrado su propia dulzura en la vida. Mi madre sabía que mi visión era limitada, que no podía apreciar la forma o la estética de un traje de baño de 2 piezas como lo haría otra persona. Su pregunta no era sobre el color, sino sobre el significado que esa prenda tenía para mí. Cuando me la hizo, sentadas en la orilla del mar, su voz era un susurro. Dulce, ¿por qué te gusta el bikini si nunca pudiste ver cómo es uno en realidad? Tomé un momento para sentir el sol en mis hombros, el agua cubriendo mis piernas. Y le respondí con honestidad: mamá, para mí, un bikini no es solo una prenda de vestir. La forma en que se divide en 2 partes, me recuerda que no estoy entera ni soy perfecta. Hay una parte de mí que siempre estará conectada a mi pasado, al dolor y a la soledad. Y otra parte, la de ahora, que es libre y fuerte. El bikini, sin que yo lo viera, se convirtió en mi símbolo de libertad. Es el recordatorio de que puedo ser 2 cosas a la vez, que no tengo que ser una sola. Que puedo ser dulce, sin dejar de ser yo misma. No lo amo por cómo se ve, sino por lo que me ha permitido sentir. Mi madre me abrazó de nuevo, esta vez con una ternura infinita. Sentí que finalmente había comprendido que la libertad no se trata de cómo se ven las cosas, sino de lo que se siente al ser verdaderamente libre, incluso cuando no puedes verlo con tus propios ojos. Mi madre miró el océano, sus ojos reflejaban la luz del sol. Siempre fui tan ingenua, susurró. Y en ese momento, me vino a la mente un recuerdo que hacía años no visitaba, un recuerdo que ahora veía sin el rencor que alguna vez tuvo. ¿Te acuerdas, mamá?, le dije. Cuando era pequeña y papá me inscribió a clases de natación. Tú dijiste que la natación no me serviría para nada. Vi como una sombra de dolor cruzaba su rostro. Me preocupaba, Dulce. No quería que te lastimaras, dijo, su voz quebrada. Una vez, olvidé mi traje de baño tradicional. Una de mis compañeras me prestó uno de esos bikinis. Me sentí tan expuesta y a la vez tan fuerte. La natación se volvió mi refugio. El agua me hablaba, me guiaba. Aprendí a moverme con confianza, incluso sin ver con claridad. Aprendí que mi cuerpo era capaz de cosas que tú y yo nunca imaginamos. Mi madre no dijo nada por un momento. Solo me abrazó. Un abrazo que decía más que 1000 palabras. En ese abrazo, no solo me dio su perdón, sino que también me pidió el mío. Y por fin, sentí que la herida de mi infancia estaba sanando. Después de contarle el recuerdo de mi clase de natación, nos quedamos en silencio, sumergidas hasta la cintura en el agua. La marea subía y bajaba con un ritmo suave. La escena era tan surreal que no pude evitar preguntar, con una mezcla de curiosidad y ternura: ¿por qué estás usando un bikini, mamá? Ella se rió suavemente, una risa que sonaba a alivio. Alma me lo dijo. Me dijo que la vida es demasiado corta para usar trajes de baño que te escondan. Me dijo que tú habías encontrado tu libertad en esa prenda. Y al verte, tan segura de ti misma, tan llena de luz, me di cuenta de que ella tenía razón. Mi madre tomó mi mano. Dulce, siempre te traté con dureza porque tenía miedo. Miedo de que la vida te tratara como me trató a mí. Creí que te estaba protegiendo, pero en realidad te estaba aprisionando. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Este bikini es un símbolo. Es mi manera de decirte que he decidido soltar el pasado. He decidido dejar de esconderme. He decidido, por fin, ser un poco más como tú. Libre. En ese momento, el sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo de naranja. Y en ese instante, en la playa que me había dado mi libertad, encontré la dulzura que siempre había buscado. Estaba en el amor de mi madre, en su perdón y, sobre todo, en la valentía que me había enseñado a tener. En ese momento, la incertidumbre, el futuro prometedor y los cambios personales y su desarrollo en nosotras, estaban en el aire. Lo que importaba en ese instante, era la conexión, la reconciliación y el momento de paz que vivíamos mi madre Mafer y yo Dulce. Relato escrito por Eder Mercado.